Amigos de Nunca Fueron Once, ¿cómo están? Espero se encuentren bien a todos los que nos están viendo y escuchando en este nuevo episodio, esta vez con Felipe Valderrama, este quinto episodio de la segunda temporada de Nunca Fueron Once. Felipe es periodista, colega también, escritor, investigador, creador de contenido y sobre todo hincha también de Millonarios. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo está Daniel? Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos ven. ¿Cómo va tu vida? Creo que creo no, estás de lanzamiento por estos días de un nuevo libro que como tú habías dicho para calentar los motores del mundial, ese libro que se llama 100 datos de Colombia en los mundiales, si no estoy mal. ¿Cómo vas con ese nuevo libro? Sí, muy bien, esta semana salió 100 datos asombrosos de Colombia en los mundiales de Editorial Planeta. Entonces, a la expectativa, ya en estos días ya llegó a las librerías, también está para que ya mucha gente no va físicamente a la librería, pero hay para pedirlo a domicilio, para que les llegue a la casa. Y sobre todo que es un libro que no solo es para futboleros, sino es un libro como muy familiar, para que la gente que se reúne con los amigos, con la familia a ver los partidos de Colombia, pueden comprar el libro, ahí están los datos, pueden poner a prueba al que se las cree que se las sabe todas, porque hay un índice donde del 1 al 100 están datos, no están cronológicamente, sino dispersos y también sirve como una buena herramienta para el mundial que ya casi empieza. Un nuevo mundial, Felipe, ¿qué mundial es este para ti? ¿Cuál es en qué número de mundiales vas que te acuerdes? No, pues yo soy 87, entonces del 90 no me acuerdo, 94 ya me empiezo a acordar desde el 94, ya me acuerdo los partidos de Colombia, pues que con la familia ahí, entonces 94, 98, 2002, 2006, 2010, 14, 18, 22, 26, 9, noveno. El quinto mundial también que vas a tener presencia con Colombia. Pero pues antes de hablar un poco de tu pasión por la escritura, yo sí quiero conocer esa pasión por el deporte, por el fútbol en general. ¿Cómo llega el fútbol a tu vida? ¿En qué momento? Eso fue herencia, bueno, sí, por un lado herencia familiar, pero yo creo que por otra era en la época mi abuela vivía en un barrio popular en Bogotá y la casa quedaba justo al frente de la casa, dos canchas de microfútbol. Y pues eran épocas donde uno de niño era más fácil salir a jugar, entonces pues uno en vacaciones que le decían a uno, pues para la calle vayan y jueguen o lo que sea, y ahí jugaba con mi primo y ahí de vez en cuando se asomaban para mirar que no estuviera bien. Entonces eso en cuanto a la práctica como tal del deporte, y jugué mucho fútbol y en el colegio también porque el fútbol siempre es un vehículo para uno construir amistades. Entonces en el barrio, ¿qué pasa con el fútbol? Que llegan primero uno conoce amigos, siempre hay una parte de, com- de, mm, de enfrentarse, de competencia, ¿no? Que el que llega nuevo al barrio y siempre hay una competencia y siempre es curioso porque va a aparecer gente de otro barrio, entonces el que antes era rival de uno se une con ese para ser rival del otro, y eso siempre. Y los que antes eran rivales, luego uno se unen todos los del barrio para enfrentar a los de otro barrio, y eso es como muy, muy bonito de esos vínculos que hace. Eso en cuanto a la práctica, ¿no? Y en cuanto ya a Millonarios, pues que fue mi primer acercamiento, es familiar por mi abuelo que vio el equipo del Dorado, le transmitió, tuvo 5 hijas, el sexto fue hombre, pues en esa época transmitir el fútbol a las mujeres no era común, entonces el sexto hombre, que era el tío, fue el que nos transmitió a mí, nos llevó al estadio, nos llevó a mi primo, a mis primos y a mí al estadio, entonces es así fue familiar. ¿Y en qué momento, Felipe, no sé, en tu adolescencia, en tu niñez, también encuentras pues tu otra pasión y que hoy en día también creo que es fuente de sustento tuyo y son los libros? Pues a mí desde niño siempre me causó curiosidad
como las historias raras, ¿no? Acá había un programa que seguramente los que ven tienen más o menos mi edad. Había un programa que presentaba Oscar Borda, que es un actor colombiano, y se llamaba Juego Limpio, que decía un eslogan que decía conéctate a Juego Limpio. En ese programa contaban historias de los mundiales. Eso lo hacía, ese programa yo creo que duró poco, pero eso me llamaba mucho la atención con mi primo. A mi primo también le llegaban una revista de enigmas, tenía un libro de enigmas y ahí había algunos de casos del deporte, como de cosas raras del deporte, y eso siempre sí me llamó la atención, haciendo los álbumes de los mundiales y unos álbumes que había del fútbol colombiano. Me di cuenta que tenía muy buena memoria, entonces yo me aprendía los jugadores, y viendo fútbol colombiano, cuando lo empezaron a transmitir, yo también me aprendía los jugadores de cada equipo. Entonces me di cuenta que esa era una habilidad mía, que me aprendía fácil las cosas, o las leía y me las aprendía fácil, o con verlo me aprendía muy fácil las cosas del fútbol. Y bueno, estudié periodismo. Yo no, cuando entré a estudiar periodismo jamás me imaginé que iba a escribir libros, sí a escribir como redactor, como notas y demás, sí lo tenía planteado. Yo fui cofundador del portal el50.com, que ya, digamos, ya no es propiedad mía, pero yo fui uno de los cofundadores. Y ya el que me dio la primera oportunidad pues fue Mauricio Silva, y también fue por casualidad, como llegan muchas, bueno, yo no digo casualidad, sino el universo le envía unos mensajes, y Mauricio andaba buscando a alguien que le ayudara en el libro del 5-0. En el 2013 se cumplían los 20 años del 5-0. Le dijo a una persona que teníamos en común que estaba buscando a alguien que hiciera la práctica con él, y él me buscó a mí y me dijo que si quiere hacer la práctica, y yo, bueno, sí. Finalmente la universidad no me la avaló, porque una práctica tenía que ser con una empresa formal y con contrato y demás, pero más allá de eso yo le dije, no, no importa, yo le hago, yo trabajo con usted. Y ahí me metí al tiempo, él trabajaba en el tiempo, y me metí en los archivos del tiempo a buscar todas las noticias que tuviera que ver con de ese periodo del 93 al Mundial del 94, y me encantó repasar periódicos, leer, no solo de deporte, sino lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento, porque el fútbol no se puede analizar si uno no habla o no entiende el contexto en el que está viviendo el mundo y el país. Entonces, digamos que ahí empezó. Sí, total, total lo que tú dices, tocas ya un tema importante y es esa dupla que has hecho con Mauricio Silva, un gran escritor también, y que en compañía los dos, tengo entendido, han sacado 4 libros. Tengo acá precisamente uno. A ver, a Es ver, de los, contamos cuántos. A ver, en el del 5-0, que fue este primer mío, ahí mi papel fue no, pues fue importante, pero yo ahí no tanto de escritura. Justo haciendo ese del 5-0, sacamos la editorial, les propusimos hacer uno de Millonarios, y sacamos de Millonarios Me Enamoré. Ahí van dos. El del mejor equipo del mundo de Millonarios, que es la historia del Dorado, van tres. También trabajamos con los millonarios.net en un libro del título contra Nacional, en un título del 2023. Ahí van cuatro, y ese cinco, sí, cinco, con Mauricio, más el documental del mejor equipo del mundo. ya voy a entrar ya vamos a entrar a profundizar quizá un poco ese libro que ahí sí como tú dices también hay que se alinean las cosas y lo hablábamos también con un amigo de Mauricio que es Pablo, que creo que es el que les toma las fotos, Pablo Salgado. Lo hablábamos de que los astros se alinearon también para la venta de ese libro que pues se da cuando Millonarios es campeón y quizá en otros contextos pues hubiera sido de pronto difícil también venderlo y demás, pero creo que les ayuda ahí sí el buen momento del club en ese 2023 para dar paso a una historia que por lo menos los millennials como yo y mucha gente joven también, pues desconocía de ese Millonarios nada más la historia de que sí, jugó Alfredo y Estefano, pero ¿y qué más había pasado? Sí, además, y no solo ese, cuando nosotros hicimos el de Millonarios Me Enamoré, lo empezamos a hacer sin que Millonarios saliera campeón en el 2012, que fue 24 años. Nosotros lo empezamos a hacer ese libro en
noviembre, octubre, noviembre, y yo creo que no nos tenían mucha fe, como que bueno, mientras está el del 5-0 y pues bueno, hágale ese de Millonarios, y Millonarios queda campeón, y me acuerdo que nos dicen al otro día, Millonarios queda campeón un domingo, y al otro día nos citan 12 del día, vayan a firmar contrato porque Millos quedó campeón y ustedes ya tienen adelantado este libro, vayan a firmar contrato. Entonces Millos quedó campeón. Y cuando hacíamos el del mejor equipo del mundo, Millonarios quedó campeón. Entonces, pues eso fue coincidencia, sí, ese cuando sacamos el del mejor equipo del mundo fue una cosa impresionante. Mauricio sí le tenía fe que iba a ser un éxito, pero no tan exitoso como es. Yo tenía un poco mis reservas, tenía miedo del nombre, yo dije, ese nombre es muy atrevido, es un nombre el mejor equipo del mundo es un nombre pues que hay que apostar y él dijo, no, ese es el nombre. Y claro, la importancia de ese libro y lo que nos dimos cuenta en la firma de libros y cuando las personas se acercan a nosotros es que iba el nieto, el papá y el abuelo, porque es una historia que los unía, es una historia que nos ha unido a los hinchas de Millonarios, pero nunca se había puesto en el papel, era un relato oral. Algún día aquí jugó Di Stéfano, bla, 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 que algún día aquí, y que obviamente se está señalando en los libros, pero siempre cosas muy similares y espacios pequeños. Y ahí sí nos pusimos a la tarea de decir, bueno, nos han dicho que Millonarios fue el mejor equipo del mundo, sí o lo fue o no lo fue, pues démonos a la tarea de comprobarlo, porque obviamente en aquella época no había torneos internacionales oficiales que pudieran medir a los equipos como ahora, entonces ya es una investigación un poco más de contexto y otros datos, entonces por eso fue importante. Fue difícil realizar de esa investigación lo que tú mencionas, pues que de pronto de lo antiguo, de lo longevo que había pasado el tiempo, buscar antecedentes de esas historias, de pronto, no sé, buscar incluso personas, viva voz de esas historias. ¿Qué tan complejo fue la investigación de ese libro? Porque es un libro que trata desde de 1950. Sí fue complejo. Yo trabajaba en un medio, como siempre, otra vez vuelvo a repetir, cuando el universo conspira a favor de uno. Yo trabajaba en un medio de comunicación, ya teníamos el proyecto del libro con Mauricio y me echaron de ese medio de comunicación. Entonces, pues, ante quedarme sin trabajo, entonces tuve todo el tiempo disponible, casi 6 meses, para Mauricio trabajar en el tiempo, me dieron vía libre en el tiempo para ir al archivo de 9 de la mañana, a veces hasta las 10 de la noche, y repasar periódico por periódico. Yo repasé periódico por periódico prácticamente del 46 al 54, todo lo que existiera de Millos, así saliera una noticia así. Le tomaba foto y luego ya recopilaba los datos. Eso fue el tiempo, fue como la gran base, pero también fui a la Luis Ángel Arango, a otros periódicos, El Espectador, en la revista Cromos, que sacaba unas fotos muy importantes, El Siglo, otro periódico, y bueno, algunas cosas que me iba encontrando con gente que no sabía que tenía material. Eso digamos en cuanto a la bibliografía, ¿no? Eh, que pues son periódicos. Obviamente hay el relato oral que uno le contaban, pero eso era lo chévere que, por ejemplo, Mauricio me decía, una vez mi papá me contó que Pedernera sentó al pibe Real en un clásico y le dijo algo y se lo bailó y tal. Eso me lo contó mi papá una vez. No sé si es verdad o no es verdad. Y yo encontré el partido en El Espectador donde dicen, Pedernera llamó al pibe Real porque el pibe Real le dijo que ya estaba viejo y Pedernera lo llamó, se lo sacó, lo dejó acostado y Pedernera le dijo, la nieve del pelo se respeta, como refiriéndose a las canas. Entonces, pasar del relato oral a lo que pasó, eso fue una tarea muy chévere. Y ya el otro era buscar a los familiares, porque ya pues todos los futbolistas estaban muertos de esa época. Y para eso está la herramienta de Facebook. Entonces yo, por ejemplo, ponía Soria Perú en el buscador de Facebook. Y entonces yo buscaba, pues imagínense cuántos Soria puede haber en el mundo. Y yo buscaba hasta que por ahí una vez encontré una foto y alguien comentaba, ay, Ismael Soria es mi papá, no sé qué, Steam, mensaje directo.
hoy estoy haciendo la investigación, y así con todos, Julio César Ramírez, con sobre todo los del exterior, ¿no? Buscando así por Facebook, persona o publicación, a ver, la de Julio César Ramírez fue en Facebook, en Twitter, una foto que puso Orlando Asensio hace mucho tiempo, y alguien escribía, ay, él es mi tío, y yo una vez le escribí. Entonces, los familiares nos pasaron mucha información, muchas fotos sobre todo, todavía tenían los álbumes, porque lo que más, en esa época solo había fotos de los periódicos, algunas en la Luis Ángel, pero ellos sí nos pasaron muchas fotos del día a día, en los cócteles, en Bogotá, todos reunidos en equipo. Bueno, hay un material fotográfico muy importante. Sí, precisamente, yo también tengo ese libro. Precisamente una de las virtudes de estos libros que han hecho ustedes y que has hecho tú, pues es ese apoyo de las imágenes fotográficas que a veces termina siendo un aliciente para el lector, porque hay lectores perezosos que solo con la letra pues tienden a aburrirse y a veces no dan a un costado el libro, pero cuando aparecen este tipo de imágenes, de ilustraciones, pues hace mucho más real el relato que ustedes están contando. Pero también te quería preguntar por un buen escritor también debe ser un buen lector, o por lo menos eso es lo que siempre me han dicho y lo que he escuchado mucho. ¿Cuál libro recuerdas deportivo que te haya marcado? Bueno, uno de los primeros que, a ver, yo que me leí, bueno, me acuerdo que hay uno de, ay, Fútbol, Goles y Girasoles, que era más como de poesía, se me olvidó el autor ahorita. Fue uno de los primeros, así que cuando niño me dieron. Leía, a veces no leía muchos libros, pero sí muchas revistas. El otro tema es revistas y la biografía de Maradona, la que hizo con Arcucci, esa fue uno de los primeros que me leí. Libros también deportivos, me gusta con mucho las autobiografías, el de Open de Andrea Agassi es una de las mejores autobiografías que hay, porque ahí uno va entendiendo como las diferentes formas de contar una vida y diferentes formas de relato, pues los que hice con Mauricio del 5-0 y demás, y pues otros libros que no necesariamente son de deportes, pero que uno ve cómo cuentan las anécdotas y eso. Por lo que veo, Felipe, y dando pie de lo que la cronología que vas contando, pues empiezas como a escribir y ayudar más o menos a mediados del 2011, 2012, 2013, pues ahí es como el primer paso a este mundo literario. Ahora, 13 años después de ese inicio, ha cambiado el fútbol, pero quiero saber si ha cambiado también la literatura deportiva más que todo. Sí, digamos que ahora vemos mucho, pues digamos que la persona que más hizo libros de fútbol, pues acá que fue Guillermo Ruiz, que lastimosamente murió el año pasado, pero digamos la persona que hizo más libros de fútbol, digamos de pronto no tanto en literatura, pero sí en muchos libros de consulta, datos, estadísticas, pues también tiene anécdotas. Eh, Creo que en Colombia sí se han hecho más libros de fútbol. Nicolás Samper está prácticamente sacando uno cada año. Hay otras personas que están haciendo libros de fútbol. Cristian Solano tiene uno. Están escribiendo varias autobiografías. Javier Hernández sacó la de él, Weimar Muñoz sacó la de él. A mí me gusta que ellos saquen eso. Yo fui el escritor fantasma de la biografía de Carlos Antonio Vélez. Lo que sí me parece es que el periodista deportivo como tal, más allá de ellos que hicieron su autobiografía, pero digamos las nuevas generaciones que tenemos más facilidad, muchas veces los libros de fútbol los están escribiendo los que no son periodistas deportivos. Mauricio Silva no es periodista deportivo. Pues sí ha hecho cosas de deportes, pero no es periodista deportivo. Entonces, pues sí creo que a veces los periodistas deportivos nos históricamente nos han tildado como en cierto modo, como de ignorantes, como que es el único que sabe hablar de fútbol, pero no está en la capacidad de hacer como una investigación
o cuando salen escándalos de la FIFA, el que termina cubriendo la noticia es el editor de política o de internacional, y como si el periodista deportivo no tuviera la capacidad de hacer el mismo análisis. Y creo que esa es la gran tarea de las nuevas generaciones del periodismo deportivo. Los documentales, porque el documental de Higuita, Luis Sara es un uruguayo que ha hecho varios documentales y como tres han sido de Colombia. ¿Por qué los está haciendo un uruguayo y no un colombiano? Ojo, no estoy diciendo que ya a mí también me encantaría hacer documentales de Argentina, no estoy criticando que porque sea extranjero, no, porque Luis Sara lo ha hecho muy bien y se le agradece porque está dejando la memoria, pero la pregunta es, ¿y por qué no un colombiano es el que lo está haciendo? Y un periodista deportivo. Entonces creo que a veces el periodismo deportivo se está limitando a una sola cosa, y pues espero que próximamente sigan saliendo más temas, más periodistas deportivos que sean los que escriban los libros, como Nicolás Samper, aunque digamos Nicolás Samper antes de ser periodista deportivo hizo muchas más cosas, cubrió música, cubrió cultura. Y el otro tema es los equipos de fútbol. Falta mucho más apoyo a los equipos de fútbol. Que le digan a los periodistas, oiga, es que cualquier equipo de fútbol tiene para hacer 100 libros. No es solo el típico libro de la historia de Nacional, la historia, no, es que Santa Fe tiene episodios concretos de los cuales solo un libro de Santa Fe el Dorado puede ser un libro. Solo un tema como el Santa Fe el Santa Fe del 60 puede ser un libro. Bueno, hay muchos temas y creo que las nuevas generaciones pueden hacerlo. Total, total. Y yendo también por la misma línea, creo que las redes sociales han privado, o sea, es la facilidad de que uno tiene para más investigaciones, tiene uno como la herramienta fácil, pero pues la investigación correcta de los libros, y das viva voz tú, es ir a los archivos, es buscar familiares, es buscar todo lo que acontecía en tiempos donde no existía el internet y no solo pasar hoy en día, es el correcto uso también de Claro, la tecnología. pero eso también es un reto porque el Internet puede ser una fuente, o el ChatGPT tiene todo mal, o Wikipedia tiene, digamos, Wikipedia para cosas de Messi, Cristiano, pues está muy bien hecho porque es ahorita, pero uno mete Wikipedia Freddy Rincón y tiene 1000 errores, no sé si ya los corrigieron, o mete Wikipedia Pide Valderrama y tiene 1000 errores, no sé si ya lo corrigieron, no he mirado últimamente, entonces por eso la fuente primaria para mí, si uno va a revisar cosas del pasado, es el periódico de esa época, porque es que el periódico de esa época es el que si relata, el periodista relató lo que vio un día anterior y claro, puede haber errores, pero pues el margen de error es mínimo. E incluso la misma fuente. Yo siempre le digo a las personas que van a entrevistar exfutbolistas o experiodistas que a veces la peor fuente para la vida de uno es uno mismo, porque un futbolista ha jugado 300 partidos y dice, no, yo una vez creo que fue contra el Cúcuta en el 85 que hice un gol de chilena, uy, sí, ese fue un golazo, no sé qué, y a veces el periodista escribe textualmente, Pepito Pérez en el 85 le hizo un gol de chilena al Cúcuta, no, el gol no fue contra el Cúcuta, sino fue contra el Quindío en el 86, no porque el futbolista lo haya hecho de mala gana, sino porque ha jugado tantos partidos que no se acuerda. Entonces, la tarea del periodista es que por más que la persona que vivió ese momento le diga a uno una cosa, uno tiene que ir a confirmarla, a ver si fue ese día o no, porque él se puede equivocar. Uno a veces no se acuerda ni lo que hizo hace un mes. Si fue el miércoles o el jueves que fue a comer ajiaco, ni siquiera se acuerda. Entonces, por eso a veces ese facilismo del internet o de creer 100% en la fuente es lo que marca la diferencia, hay que comprobarlo todo. Total, voy por la misma línea, estoy de acuerdo contigo y quiero también tocar un tema, un libro interesante que veo que eres como coautor, que es la historia de un árbitro en medio de las mafias, un libro que debe tratar de un episodio concreto, aunque en Colombia hay un montón. ¿Cómo fue ese tema de escribir un libro, quizá también hasta polémico, podría decirse? Sí, digamos que ya con el paso de los años, pues los personajes peligrosos, que obviamente uno lo primero que piensa es en la seguridad, pues ya están muertos. Entonces, pues esa es la facilidad de hacer ese libro. O ya estuvieron en la cárcel, o bueno. Yo
yo cuando jugaba fútbol en un equipo, jugamos un torneo en el que a veces iban exfutbolistas y también lo pitaban árbitros que en algún momento tuvieron la oportunidad de pitar en la primera división. Y una vez en una charla, un árbitro de eso, después en el tercer tiempo, tomándose unas cervezas, el árbitro comenzó a contar. Yo alcancé a dirigir unos partidos en primera división en los 80 y nos contó alguna anécdota de una amenaza o algo así que vivió. Y yo dije, uy, qué chévere que algún día un árbitro le contara eso, porque los árbitros nunca hablan. Hablamos todos, hablan los directivos, los jugadores, los hinchas, los periodistas, y un árbitro es muy raro que hable. Hasta ahorita Roldán sacó un libro. Eh, y en la pandemia yo había escrito un artículo hace unos años de un partido que fue amañado en la B entre Valledupar y Real Cartagena, donde amañaron el resultado para el ascenso y se lo enviaron a Fernando Paneso y Fernando Paneso me escribió por Twitter, ay, yo fui el árbitro de ese partido y ahí faltan cosas por contar y era pandemia y nos hablamos, me contó otras cosas, me dijo, no, es que yo siempre he querido contar más cosas y yo le dije, pues yo siempre he querido hacer un libro de un árbitro, bueno, listo, pues entonces y en pandemia nos conectábamos por Zoom, yo grababa las conversaciones y cuente cosas. Obviamente algunas no pudieron salir y, y así nació ese libro de contando, digamos que Fernando Paneso no vivió el momento álgido que fue en los 80 que pues eran los grandes carteles, sino él dirigió fue en los 90 pero precisamente el libro trata de que en los 90 cuando se creía que eso se había acabado, seguía el tema de la mafia y los sobornos y demás. Y lo que dices, esto es totalmente cierto. De todo se habla menos del árbitro y a veces el árbitro es el que más incidencia tiene en un juego, sea por X o Y razón. Entonces, Sí. es una buena aventura aventurarse a hablar de este tipo de temas. En cuanto a la pasión y la escritura y los deportes en general, ¿te apasiona cuando te ponen enfrente un proyecto, no sé, de Millonarios o de algún equipo en puntual, o has dicho o has declinado de pronto alguna oferta de colaborar en algún libro porque no sientes esa pasión o de pronto sientes que no va muy alineado a tu proceso investigativo? No, digamos que después de hacer el mejor equipo del mundo, que fue un éxito el libro porque fue el más vendido en la feria del libro, el libro deportivo más vendido en la historia de Colombia, eso todavía se sigue vendiendo, mejor dicho, ahorita en la última feria del libro fuimos a Planeta y se seguía vendiendo. Cuando uno tiene un éxito así y luego el documental, que el documental fue tendencia en redes sociales 3 días sin pagar un solo peso, ha sido el documental más visto en la historia de RTVC Play. Todo eso fue un gran éxito, entonces uno tiene que retirarse en el éxito. Ahí como ahorita dijimos, tema millonarios tachado, no queremos que nos casen como que solo hacemos cosas de millonarios. Por eso ahí nació el de los 50 mejores equipos del fútbol colombiano, porque la gente nos decía, cuenten de más equipos, a pesar que en el mejor equipo del mundo también tratamos pues parcialmente otros equipos y en el documental también. Entonces creo que, por ejemplo, el tema millonarios, sí, después ayudamos con los millonarios.net a hacer el de cuando Millos fue campeón, pero creo que el tema millonarios por un tiempo, pues está como ya no quiero hacer cosas de millonarios porque quiero ampliar el espectro, ¿no? Y no solo el espectro de millonarios, sino el espectro internacional. También el tema con la investigación, sí he hecho proyectos de investigar me dicen usted investigue y nosotros hacemos el proyecto. Ahí lo que me da miedo es que utilicen mal lo que yo investigué. Pero pues uno tiene que soltar ese control, ¿no? Uno no puede estar ahí, pero pues que no, porque uno siempre, si uno con las mismas cosas que hace, uno las vuelve a ver y uno dice, uy, no, hubiera sido mejor esto que lo otro. ¿Cómo será con una investigación que uno hace, pero el producto lo hace otro? Seguramente va a haber muchas críticas. Entonces, sí, siempre me han preguntado, ¿usted haría eso para otro equipo? Yo digo, me gustaría hacer esos, no sé, si me dicen, ¿usted haría algo de Nacional, de Santa Fe, América? Yo digo, me gustaría ser como el jefe editorial y que los que lo hicieran como tal fueran periodistas hinchas de ese equipo. De pronto yo orientarlos, ¿sí?
Yo decirles, oiga, eh, debería ser por acá, pero que el que sea el autor y que lo escriban sean hinchas de ese equipo. Yo sí, a mí me gustaría servir como un jefe editorial y como para guiarlos. Pero no he rechazado proyectos no por el tema, sino por el dinero, por lo que pagan. Sí. Y a eso voy también. Creo que el mundo literario, por lo menos en Colombia, como un montón de profesiones más, a veces está mal remunerada. Pero cómo seguir al frente del cañón, igual manteniendo esa fe, esa motivación y esa pasión, aún sabiendo que a veces es poco remunerado o mal remunerado, mejor dicho, pues un trabajo, una investigación de 6 meses y demás en este tema de los libros. Sí, pues eso es como uno va encontrando reconocimiento, ¿no? Digamos que un libro le abre muchas puertas a uno para otros temas. Si no es que uno no se va a volver millonario con un libro, pero el libro sirve, por ejemplo, el libro sirve para que sea el primer paso para un podcast después o para un documental después, porque ya en el libro está la investigación. Eh, entonces, creo que el libro sí abre muchas puertas y pues uno se tiene que ir ganando un nombre, no solo en un libro, en lo que sea. Pues yo como periodista pues tuve que hacer muchos trabajos gratis, ¿no? Trabajar gratis, por llamarlo así. Y a mí con que me publicaran yo ya estaba feliz. O sea, como que no me interesaba nada. Pero si uno pues va subiendo la calidad de su trabajo, pues poco a poco uno ya puede ir haciendo exigencias, ¿no? Ya pues ganarse un nombre pues es un trabajo duro, uno no puede pretender que de una le pues vaya a ganar millonadas estoy hablando en general en el periodismo, ¿no? No solo en la parte escrita, sino pues es una profesión difícil pero que hay que marcar la diferencia. Yo marqué la diferencia como siendo investigador, historiador, porque nadie de mi edad, bueno, no quiero decir nadie porque no conozco a todos los periodistas colombianos, pero por ejemplo, no se había destacado tanto alguien de mi edad que se dedicara a ser historiador, porque casi todos ya son de 60. Guillermo Ruiz, pues que ya falleció. Y a mí también muchas veces me dijeron, no, ¿eso para qué? A la gente no le interesa. Cuando yo creé el 5-0 me dijeron, ¿eso para qué? Nadie lee. A todo el mundo le interesa leer la actualidad. Y yo seguí con mi proyecto y el 5-0 contando anécdotas del pasado. Fue un proyecto exitoso. Y ahora, un punto aparte, ¿cómo es trabajar en el libro de una persona que reúne amores y odios, como lo es en el periodismo más que todo, como lo es Carlos Antonio Vélez, una persona que tiene detractores y tiene seguidores? Sí, pues yo nunca había tenido no nos conocíamos, mejor dicho, pues obviamente yo lo conocía a él, pero él no me conocía a mí. Fue también por una casualidad también de que la biografía se la estaba escribiendo otro periodista que tuvo un percance y se quedaron sin el trabajo de él y Planeta, como yo había hecho el de Millonarios, me dijo, si usted se le mía hacer eso, y yo sí, de una. Entonces, pues obviamente uno llega con mucha expectativa por un personaje como lo es él, que uno lo ve fuerte, con carácter, pues uno llega, yo llegué de inmediato antes de la reunión, le había preguntado a 1000 personas cosas, me conseguí otro libro que había escrito él alguna vez pequeño que pocas personas tienen y yo llegué con mis armas y una vez con una hoja de chile yo creo que quería hacer así, 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 así. Y él, si quiere, firmamos un contrato de confidencialidad porque yo le voy a preguntar de todo, de toda su vida, pero el que decide que se publica es él, ¿no? Pero pues yo sí le voy a preguntar de todo, se puede firmar un contrato de confidencialidad y él me dijo, no, yo confío en usted, me abrió las puertas de su vida, de su casa y mi trabajo como escritor fantasma o mi trabajo no, el de cualquier persona como escritor fantasma es ser la voz de esa persona, independientemente si uno está de acuerdo o no con lo que dice esa persona, ¿no? Sino yo tengo que, él quiere contarlo así, yo tengo primero que corroborar, lo mismo que hablábamos ahorita, que él me decía, no, cuando fue el Mundial Sub-20 tal, entonces yo tenía que irme a ver qué fecha era y corroborar lo que él me decía, porque pues la memoria falla. Entonces, pues fue una persona muy generosa, quedó satisfecho con el trabajo, su familia también me agradeció, quedaron satisfechos con el trabajo
y no, fue una relación muy profesional y de muchas horas de hablar y hablar y de preguntar cosas y la clave de eso es preguntar, de preguntar lo que hay que preguntar. Preguntar cuando hay que preguntar. Y ahora es mi momento de preguntar, ¿cuánto tardaste en escribir este nuevo libro? El de 100 datos asombrosos de Colombia en los mundiales. ¿Cómo fue esa investigación? ¿Hace cuánto lo tenías en mente y por qué en este momento creías que era oportuno para sacarlo? No, ese libro, digamos que la gran parte de la investigación yo la había hecho con todos los artículos que había escrito, con las cosas que conocía en el 5.0 o en otros medios, pues yo ya tenía una base de historias y anécdotas de la Selección Colombia, obviamente algunas tocaba actualizarlas, y la verdad yo no esperaba sacar un libro ahorita para el Mundial. En diciembre sí me buscaron de 2 partes para sacar un libro, de 3 partes para sacar un libro y ninguna se pudo concretar porque no, estamos muy sobre el tiempo y yo, bueno, pues este año me voy en blanco y me llamó Planeta a decirme, ¿tiene algo para el Mundial? Y yo, pues, a ver qué nos inventamos. Y digamos que no fue exclusivamente idea mía, sino con el editor, que es Diego Garzón, comenzamos a ver qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, y entre los dos, bueno, contemos 100 datos. ¿Usted cree que alcanza a sacar 100? Y yo, pues, sí, entonces ya cuando iban 60 y pico, me comencé a preocupar, pero siempre hay cosas de dónde sacar, entonces, digamos que ya tenía una base, por eso lo pude hacer relativamente rápido, pero era porque ya tenía un archivo muy grande. ¿Y cuál de todos esos 100 datos es el que más te asombra a ti o el que más te gustó? Que el gol de Freddy Rincón clasificó a Colombia a octavos de final de Italia 90. Y con todos los resultados que se dieron, si Colombia hubiera perdido 1-0, igual hubiera clasificado a la siguiente ronda. Y de igual forma, si con ese 1-1, si después se hubieran dado otros resultados, pues que eran muy difíciles de darse, también Colombia hubiera podido quedar eliminada. Entonces, pues ya son cosas que como que le dicen a uno, pero los hechos no son así. Y el último es el 94, que Colombia pierde 3-1 con Rumania y 2-0 con Estados Unidos. Y siempre yo también había pensado que después de ese 2-0 contra Estados Unidos, ya Colombia está eliminada. Recordemos que ahí eran 24 equipos y clasificaba el mejor tercero. Y Rumania, después de ganarle a Colombia, Rumania la sorprende Suiza y Suiza le gana 4-1. Entonces Colombia en el último partido contra Suiza tenía opción todavía de clasificar. O sea, Colombia no quedó eliminado contra Estados Unidos. Le ganó a Suiza, pero tenían que darse 2 resultados y Colombia hubiera podido clasificar. Si Estados Unidos le ganaba a Rumania, Colombia hubiera podido ser tercero y también hubiera podido clasificar. Entonces, ese de los mitos que no son verdad fue interesante y me sorprendió. No, y a mí también me sorprende con lo que acabas de decir, pues porque igual, creo que la historia nos ha dicho realmente lo que dijiste, el único gol olímpico, el de Marcos Escol, el gol de Freddy clasificó a Colombia, que estábamos eliminados en el 94. Y yo ya como para ir cerrando y redondeando esta entrevista, yo sí te quería preguntar, Felipe, si tuvieras la oportunidad de devolverte en el pasado y estar en un momento histórico deportivo, en lo que quieras, o actualmente hacer la biografía de un jugador, de un deportista que te guste, ¿de quién lo harías? Bueno, de Colombia, indiscutiblemente me quisiera haber vivido el Dorado y ese Millonarios asombroso. Y pues, además porque no hay video ni nada, pero uno ver jugar a Cosi, Zuluaga, Pini, Pernera, Di Estefano, Báez, Mourín, Reyes, Pipo Rossi, eso era como si ahorita, como si hace 10 años uno estuviera viendo en el equipo de uno a, no sé, al Dibu Martínez, a Diego Godín, a Casemiro, a Messi, Suárez, Neymar en el equipo de uno. O sea, eso me hubiera gustado vivir ahí. Internacional, sin duda lo que me hubiera gustado vivir es el Maracanazo, es la historia de fútbol más heroica y que tiene más condimentos de todo. El Maracanazo es una historia que tiene de todo tipo, una historia sensacional de los uruguayos. Y un personaje que me gustaría hacerle o que me hubiera gustado, bueno, pues que de Maradona se hicieron muchas cosas y creo que hay muchas muy buenas,
pero para estar aquí en Colombia me gustaría hacerle la biografía a James Rodríguez cuando esté retirado, porque los futbolistas cuentan las cosas cuando están retirados y por ahí 10 años después de estar retirados. Cuando están inactivos, no me he visto el documental de James que ya salió estos días. Eh, pues ya me dijeron que, por ejemplo, no habla mucho del Envigado, lo cual se me hace como raro. Y entonces sí, porque los jugadores activos tienen todavía muchos compromisos y hay ciertos temas que no pueden tocar. Ya cuando están retirados pueden hablar de todo. Nada, Felipe, gracias por aceptar esta invitación a Nunca Fueron Once. A mí me gustaría seguir hablando de libros y de fútbol, que creo que es lo que nos apasiona, pero te agradezco que hayas sacado el tiempo y la voluntad de estar en el quinto episodio de Nunca Fueron Once. Bueno, muchas gracias a Nunca Fueron 11 y espero que les guste la charla y sobre todo que, ay, no tengo el libro por acá para mostrarlo, pero lo muestro acá rápido. Tranquilo. El libro acá para mostrarlo para que lo compren. Sin datos asombrosos de Colombia en los mundiales. Ahorita se viene también Día del Padre. Uno siempre tiene una persona a la cual le tiene un regalo pendiente por alguna razón, por un favor que le hizo, porque no le dio cumpleaños, por algo. Este es un gran regalo. Y también les doy el tip de que la Librería Nacional en todo el mes de mayo no está cobrando el envío a domicilio. Entonces ustedes lo pueden pedir en la página de la Librería Nacional, les llega a su casa y no les cobra domicilio. Lo mismo que si lo fueran a comprar físicamente a la librería. No, qué datazo, qué datazo. Gracias, Felipe, te deseo muchos éxitos con este nuevo libro. Creo que vas para el Mundial también, que te vaya muy bien en el Mundial y que nos vaya muy bien a los colombianos en el Mundial. Gracias a todos por ver Sí. este episodio de Nunca Fueron Once.